Muy buenas noches, estimados profesores del colegio, de la institución educativa José Buenaventura Sepúlveda, del distrito de San Vicente, provincia de Cañete, departamento de Lima. Eh, el que le habla es el profesor Jesús Canales, del Instituto Valle Grande, ¿no? Profesor encargado de las unidades didácticas de base de datos uno, 2 y 3 dentro de la carrera, ¿no? De análisis de sistemas, ¿no? En esta ocasión, en este espacio de tiempo, vamos a tener nuestra primera sesión de trabajo conociendo un poco las herramientas, eh, el funcionamiento, la importancia, los beneficios, ¿no? De conocer, ¿no? Diseñar, implementar, ¿no? Una base de datos, ¿no? Dentro o como parte, ¿no? De un aplicativo de software funcional, ¿no? En ese sentido, pues, vamos a iniciar la sesión. Eh, Empezaremos comentando eh, qué es una base de datos, ¿no? Tal como lo tenemos aquí en la diapositiva, voy a ponerla en pantalla completa mejor. Eh, Cuando hablamos de base de datos, ¿no? A manera de una definición teórica, ¿no? Algo general, ¿no? Podríamos decir que una base de datos es el elemento fundamental en el entorno informático, ¿no? Tiene su aplicación y utilidad en toda disciplina o área, ¿no? En la que exista la necesidad de almacenar y de gestionar datos. En este sentido, pues me gustaría, ¿no? También conocer sus apreciaciones, ¿no? Porque ustedes también son docentes, ¿no? Justamente del área de informática, ¿no? Y quizás ustedes me puedan comentar también qué entienden por base de datos, profesor Máximo o profesora Blanca, ¿no? De repente puedo escuchar sus comentarios, ¿no? Sus apreciaciones, qué opinan, qué creen ustedes que es una base de datos, ¿no? Basado quizás uno en la definición teórica de la diapositiva y yo también, ¿no? En los conocimientos previos que de repente podamos tener. Mm, Es tener la información organizada, ¿no? Categorizada eh, a través de los campos, ¿no? Y que van a permitir organizar los registros para poder acceder a una información específica, ¿no? Pues, Ok, muy bien. Organizar datos, me parece muy bien, para poder acceder a información específica. Ok, profesora Blanca, muchas gracias. Profesor Máximo, de repente nos puede compartir su opinión. Sí, profesor, y para mí, como dice acá su definición, ¿no? Más que todo es almacenar y gestionar los datos, ¿no? Que podamos nosotros eh, tener, ¿no? Mayormente eso sería una definición de base de datos para mí, ¿ya? Ese sería Ok, todo, profesor. ok, profesor Máximo, muchas gracias. Profesor César Soto, buenas noches. También nos acompaña el día de hoy en la sesión. Buenas noches, maestro. Buenas noches con todos los presentes. Sí, lo que veo, una base de datos es un espacio, ¿no? Donde nosotros podemos, almacenar información para luego, poder interactuar con todos los datos que tenemos, ¿no? Y podemos organizarlas también, ¿no? Todos los datos. Ok, pues bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación, ¿no? Y dentro de lo que ustedes han comentado, hay dos palabritas claves, ¿no? Muy importantes
que pues nos van a ayudar a entender esta definición de base de datos, ¿no? Por allí, alguno de ustedes comentaba, ¿no? El poder acceder a información específica, ¿no? Y por allí, algunos de ustedes también comentaban, ¿no? La parte de acceder a datos, ¿no? Quizás por allí, ¿no? Podemos ir pensando a qué nosotros llamamos o entendemos por dato, ¿no? Y a qué llamamos o entendemos por información. Dos términos muy importantes, ¿no? Que nos pueden ayudar a entender mejor el concepto de base de datos, así como también luego en el proceso de diseño, ¿no? Poder también clasificar, organizar la información o los datos de una organización para una mejor gestión, ¿correcto? ¿Ok? Entonces, por allí vamos identificando y vamos teniendo presentes estos términos, ¿no? Dato e información. En este sentido, pues ahora nos preguntaríamos por qué utilizar una base de datos, ¿no? Hemos hablado que permite organizar, clasificar información, pero ya hablando o ya teniendo como tal la base de datos, por así decirlo, ¿no? ¿Qué beneficios me puede brindar el tener un sistema de base de datos como parte de un aplicativo o como parte de una solución tecnológica, ¿no? Aquí en el slide, ¿no? En la presentación, yo he dejado algunos términos, ¿no? Tales como almacenamiento, disponibilidad, productividad, seguridad, copia de seguridad y agilidad. Yo les invito, ¿no? A que de repente ustedes, aprovechando estos términos, ¿no? Y previa a la definición que hemos comentado, ¿podrían ustedes de repente describirme un caso de uso o un caso de ejemplo de cómo, por así decirlo, ¿no? El almacenamiento es una de las bondades de una base de datos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Desarrollo yo el primero, ¿no? ¿Por qué debemos utilizar una base de datos? Porque nos ayuda, ¿no? A almacenar datos que luego se van a convertir en información valiosa. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En una tienda de abarrotes, ¿no? Que es lo más cercano con lo que interactuamos en el día a día, es importante tener almacenado, ¿no? O tener registrado los datos que se realizan en cada operación de venta. Es importante tener almacenado los datos de cada uno de los productos que tengo en el stock para la venta, ¿no? Es muy importante tener almacenado los datos de los clientes, ¿no? Que vienen a comprar a mi tienda, ¿no? Entonces, he descrito un poquito por qué es importante el almacenamiento y también he descrito algunos ejemplos de almacenamientos de datos, ¿no? En la venta de abarrotes en una tienda. Entonces, yo les animo ahora, ¿no? A de repente pensar, ¿no? En cómo puedo aplicar esto para disponibilidad, para productividad, para agilidad, para copias de seguridad y propiamente seguridad. A ver, pensemos y el primero, el que guste, puede levantar la mano, puede activar su micro y nos puede comentar de repente. ¿Les parece?
Empezamos, a ver, profesora Blanca, buenas noches. ¿Puede comentarnos, por favor? Es importante utilizar la base de datos para eh, poder tener una copia de seguridad de, de información en caso de que se sufra algún daño en el sistema, va a permitir que eh, no se pierda la información y siga funcionando, ¿no? Una aplicación al poder acceder a la información que está en la copia de seguridad, ¿no? Ok, Por ejemplo, ok. ujú, sí, en el caso de que se tenga una base de datos de todos los libros de una biblioteca, ¿no? Se tiene una copia de seguridad, toda esa data, se puede Ujú, reactivar ujú. la aplicación entre cualquier perfecto. Ok, ok, me parece un muy buen ejemplo, profesora Blanca. Muchas gracias por su participación. Profesor Máximo, buenas noches, le escucho. Bueno, profesor, bien, es importante utilizar una base de datos porque podemos nosotros tener una disponibilidad de, por ejemplo, lo que decía la profesora, ¿no? En una biblioteca, ¿no? Tenemos cantidad de libros y, y si nosotros tenemos la base de datos, podemos buscarlo, ¿no? Buscar ahí y tener la disponibilidad del libro ahí mismo, ¿no? De esa manera tenemos la disponibilidad de los datos ahí al momento, ¿no? La productividad, como usted decía, ¿no? En los negocios es importante tener una base de datos de los clientes, ¿no? De los productos que compran cada cliente y poder así nosotros poder abastecerlo, no ver la manera cómo es la venta, ¿no? De tal producto, ¿no? De acuerdo a la base de datos que tenemos, nosotros podemos ver cuál es la venta de los productos, ¿no? Cuál es el que más sale, ¿no? Y de esa manera podemos estar estoqueados en el negocio. Ok, muy bien, me parece muy bueno la descripción y los ejemplos, profesor Máximo. Muy bien, muchas gracias por su participación. Profesor César, ¿se anima? Bien, maestro, a ver, claro, ¿no? Podemos utilizar una base de datos en diversas aplicaciones o programas, ¿no? Por decir en la institución, como mencionan ahí los maestros, también podemos hacer por decir, una base de datos de los libros, ¿no? Pero no precisamente los libros, también podríamos hacer de repente una base de datos de todos los integrantes de una institución, ¿no? De repente de los estudiantes. O en el caso del banco, por decir, ¿no? Los bancos manejan una gran base de datos en la cual de repente tienen de todos los usuarios o clientes. Y yo he visto, ¿no? En algunas oportunidades, por decir, cuando uno entra a plataforma o a ventanilla o a diversas áreas, cada persona encargada de cada área maneja lo que es una seguridad, ¿no? Porque solo ciertas personas pueden tener acceso a esa base de datos, ¿no? No cualquiera puede ingresar de repente. Correcto, muy bien. Muy buen aporte, profesor César. Muy bien, la participación de los tres es muy buena, ¿no? Y yo creo que la podemos complementar, ¿no? Un poquito para cerrar este círculo, ¿no? Habíamos empezado comentando, poniendo el ejemplo, una tienda de abarrotes, ¿no? Que tiene la necesidad, ¿no? De almacenar la información de los productos, ¿no? De repente de los clientes, de las ventas que realiza, ¿correcto? Y por qué no decirlo, ¿no? También tener almacenado y poder tener un inventario actualizado, ¿no? Es un poquito el objetivo del almacenamiento. Ahora, este almacenamiento, ¿qué me permite? Que yo pueda tener
¿no? Todos los datos y además este conjunto de procesamiento de datos me va a dar la disponibilidad de poder responder a las necesidades del negocio. Por ejemplo, alguno de ustedes los comentó, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente voy a hacer una venta? No sé, pues me vienen a comprar 30 kilos de arroz, ¿no? 30 kilos de fideos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? 50 kilos, no sé, pues de azúcar, ¿no? Y pues, si yo no tuviera mi sistema de base de datos, cuando el cliente me venga a pedir esta información, probablemente yo tenga que ir a mi almacén, ¿no? ¿No? A mi almacén en la tiendita y verificar si tengo la cantidad de arroz, si tengo la cantidad de fideos, si tengo la cantidad de azúcar necesaria para poder atender al cliente. Y puede darse el caso que no tenga el stock necesario. Si no tengo el stock necesario, pues volveré y le diré al cliente, oye, mira, Juanito, no puedo atender tu pedido porque no tengo el stock suficiente para poder atenderte, ¿no? Pero mira el tiempo que he perdido, ¿no? En ir al almacén, revisar, ¿no? En mis estantes, ¿no? En mis cajones, qué sé yo, ¿no? Y luego, ¿no? Contar qué es lo que tengo para luego venir y decirle, probablemente no me alcanzan los productos para poder atender tu pedido. Entonces, estoy, ¿no? Perdiendo o bueno, invirtiendo un tiempo, ¿no? Que probablemente el cliente está, ¿no? Apurado por comprar el producto, ¿no? Pero si nosotros tuviéramos esta información almacenada en nuestra base de datos, pues podríamos hacerle consultas a esta base de datos y nos puede brindar, ¿no? La disponibilidad de tener la información actualizada. De tal manera que si yo, por ejemplo, he hecho algunas ventas, pues pueda saber rápidamente, sin necesidad de ir a mi almacén, simplemente a través de consultar a mi base de datos, a través de un aplicativo, ¿no? Consultar si tengo este stock, ¿no? Entonces, la base de datos aquí va a ser una herramienta, un elemento fundamental para poder atender rápidamente las necesidades de un cliente, por ejemplo, hablando de disponibilidad, ¿no? Disponibilidad de datos, disponibilidad de información. Al yo poder responder rápidamente, eficientemente, ¿no? Al cliente para poder hacer una venta, pues empiezo a ser productivo, ¿no? Porque así podré atender ya no solamente a un cliente, podré atender rápidamente a dos, podré atender rápidamente a tres o a los clientes que tenga allí esperando en la tienda. ¿Por qué? Porque tengo la información, uno, almacenada, dos, la disponibilidad de consultar en todo momento. Entonces, empiezo a ser productivo en mi solución. Empiezo a ser productivo en mi tiendita y por tanto los clientes reciben una mejor atención. ¿Correcto? ¿Ok? Además, ¿no? Me va a permitir poder tomar decisiones. Si no tengo el stock necesario, rápidamente puedo identificar qué productos no tengo para solicitar al proveedor que me pueda otra vez enviar un nuevo lote de productos, ¿no? O en su defecto, ¿no? Si tengo demasiado producto, pues puedo ser productivo y saber qué producto tengo en mayor cantidad y poder crear una campaña de venta
para promocionar ese producto antes de que se venza, se malogre, ¿no? O me perjudique, ¿no? Entonces, también esa productividad involucra poder tomar mejores decisiones en base a qué. Ya no en base a lo que creo, en base a lo que supongo, no, sino tomar decisiones basadas en datos y en datos reales, ¿no? Datos reales que van a ser o van a ser o se van a mantener almacenados ¿en dónde? En mi base de datos, ¿correcto? Y si seguimos, ¿no? Si seguimos, pues también puedo ser más ágil, ¿no? No sé ustedes, pero, ¿no? En algunos añitos atrás, ¿no? El tendero, ¿no? O la persona encargada de la tienda de abarrotes, y más aún, si era una tienda muy solicitada en el barrio, ¿no? En la ciudad o en la urbanización, pues cuando se llenaba de clientes, pues habían más de un vendedor, ¿no? Y cada vendedor tomaba nota, ¿no? Con las boletitas o los papeles, ¿no? Hoy en día vemos que los grandes supermercados, ¿no? ¿Ok? Ahora cuentan igual, hay varios vendedores, pero hay, por cada vendedor, tiene acceso a un aplicativo para poder consultar rápidamente los productos, los precios, poder calcular rápidamente los montos a pagar, los montos a cobrar, ¿no? Es más, ¿no? Hasta te calcula el vuelto que debes dar al cliente de acuerdo al billete o al monto que te están pagando. Entonces, los negocios en la actualidad se vuelven más ágiles, ¿no? Vivimos en un mundo, ¿no? Donde la rapidez, ¿no? Donde la eficiencia, ¿no? Es el día a día, ¿no? Los clientes quieren que les atiendan rápido sus necesidades, ¿no? Entonces, la base de datos, al tener información, al poder hacer consultas que nos den información eh, específica, nos va a ayudar a ser productivos y nos va a ayudar a ser ágiles, ágiles en la atención o incluso ágiles para pensar en las nuevas funcionalidades o los nuevos datos que debo almacenar o quizás poder pensar en la nueva información que requiero procesar. Imagínense una tienda que tenga, no sé, pues 15 vendedores, ¿no? Por ejemplo, a través de un sistema de base de datos, en un aplicativo que tenga como componente base de datos, podré yo también identificar cuál es el vendedor que hace más ventas. Podré identificar quiénes son los clientes más frecuentes. O podré identificar también en qué temporadas, días, semanas o meses las ventas son más altas o las ventas son más bajas. Y esta información es valiosa para que el dueño de la tienda, vuelvo a repetir, pueda tomar mejores decisiones y pueda ser ágil, pueda ser rápido y pueda ser eficiente con estas nuevas decisiones basadas en qué? En datos del día a día, ¿ok? Pero como bien lo dijo alguno de ustedes, ¿no? Es importante tener o prever una copia de seguridad de esos datos. Es importante, ¿no? Es importante que yo prevea, ¿no? El que pueda tener una copia de seguridad de las ventas que he realizado el mes pasado, hace 2 meses, o hace un año, o hace 3 años incluso. Y quizás algunos se pregunte, ¿y por qué será necesario tener almacenado o tener una copia de seguridad de mis ventas realizadas
¿Hace un año, hace dos o hace tres? Pues bueno, en la actualidad, creo que también habrán escuchado, hay una rama en tecnología que está creciendo muy fuerte y muy rápido, que es la analítica de datos. Es más, ¿no? Se han creado nuevas profesiones en el mundo real, como por ejemplo el data science o el científico de datos. El científico de datos, ¿no? Se encarga de crear algoritmos, de crear eh, eh, aplicaciones, ¿no? Que ayuden a prever un futuro no muy lejano. Pero para prever ese futuro no muy lejano, pues necesito tener data hacia atrás que analizar para poder encontrar esos patrones que se puedan repetir el siguiente mes, los 2 meses más adelante, o prever mi negocio de aquí a un año. En ese sentido, es valioso, es importante tener nuestros datos muy bien cuidados, tema de seguridad, y prever tener una copia de seguridad o backups. En el día a día, ¿no? Se almacenan grandes cantidades de datos a través de diversos productos tecnológicos. Un primer ejemplo, ¿no? Empezando por las redes sociales, ¿no? Cada día se suben nuevos datos, ¿no? Cada vez que hacemos un like, cada vez que ponemos un comentario, cada vez que compartimos un post, cada vez que aceptamos la amistad de un nuevo amigo, cada vez que seguimos a una nueva persona, estamos subiendo datos a un repositorio. Entonces, cada día almacenamos datos. Esto también involucra que debemos tener una buena infraestructura para poder soportar el almacenamiento y ahora la gestión de esos datos. No es lo mismo almacenar 100 registros o 100 filas en una hoja de cálculo o 1000 filas en una hoja de cálculo que almacenar millones de filas en una base de datos probablemente en un mes, ¿no? Imaginemos la cantidad de data que almacenan, por ejemplo, la cadena de farmacias o la cadena de supermercados. Entonces es importante tener muy seguros los datos. Se dice que incluso hoy en el mundo real, los datos es uno de los recursos más importantes también y algunos incluso lo, eh, lo comparan con el oro, ¿no? Hay algunas frases en algunos documentos o posts que dicen los datos, el nuevo oro, ¿no? En el mundo de hoy, ¿no? Porque el que tiene los datos y sabe explotarlos, tiene un gran poder entre sus manos. Vuelvo a repetir, ¿no? Si nosotros creamos una buena estructura, un buen diseño, ¿no? Una buena clasificación y organización de los datos bien almacenados, es uno de los pasos para poder llegar a una analítica mejor hecha, más completa y con mayor funcionalidad. ¿Correcto? Entonces, yo les animo, ¿no? A que de repente ustedes, no ahorita de repente, pero ustedes también, cuando podamos explicar esto a los estudiantes, podamos coger un ejemplo y podamos ir viendo cada uno de estos términos, cómo aportan en un ciclo completo para poder dar una visión a la nueva generación, ¿no? A los nuevos jóvenes de hoy. ¿Por qué? Porque el día a día crece en tecnología, ¿no?
el día a día crece en tecnología y la nueva generación tiene que estar al tanto de ella, ¿no? Y nosotros tenemos como profesores, como docentes, tenemos allí una gran responsabilidad. Si el nuevo joven tiene claro esto, puede entender, ¿no? Que una base de datos no es solamente un concepto, no es solamente un aplicativo, puede entender la razón de por qué se debe crear, por qué debo crearla bien, ¿no? ¿Por qué debo estructurarla bien? ¿Correcto? ¿Ok? Entonces, yo no sé si ustedes hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna consulta o duda, estimados participantes. ¿O está todo claro hasta aquí, hasta el momento? Bueno, muy bien, perfecto. Entonces, una vez que ya tenemos claro por qué utilizar una base de datos, pues veamos ahora, ¿no? Algunas casuísticas del día a día, nuestro mundo real, de dónde se utilizan las bases de datos. Por ejemplo, los aeropuertos. Un aeropuerto necesita un aplicativo que esté, ¿no? integrado o conectado o dependa de una base de datos. ¿Y por qué? Porque, bueno, ellos tienen que tener una planificación de los vuelos para que los clientes, ¿no? Los pasajeros puedan saber qué vuelo tomar, cuál es el costo del vuelo, a dónde van, en qué tiempo llega. Entonces, esos datos son importantes ¿para qué? Para que el cliente tome la decisión de comprar el pasaje, por ejemplo. Entonces, si los aeropuertos tienen esta información claramente, ¿no? Y de manera correcta, presentada a los clientes, pues los pasajeros podrán hacer una mejor y una compra más rápida de los boletos de viaje. Si hablamos dentro del aeropuerto, como un uso interno, pues también es importante un sistema con base de datos que nos pueda ayudar a organizar y saber cuántos aviones tiene la empresa o el aeropuerto, cuántos pilotos, cuántos o cuántas aeromosas para poder organizar y ver de que en cada vuelo esté el personal necesario y se brinde la mejor atención a los clientes, por ejemplo. Entonces, para tener toda esta información, requerimos de una base de datos. Si nos ponemos a pensar de un banco, si nos ponemos a pensar de un sistema de ventas online, que hoy en día existen muchos, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, que también se da en el día a día el consumo de servicios, como por ejemplo Spotify, como por ejemplo Netflix, ¿no? La pregunta, o más que la pregunta, ¿no? Les animo a reflexionar y luego a compartir, ¿no? ¿Cómo podría ayudar un sistema de base de datos en un banco? ¿Cómo podría ayudar un sistema de base de datos en un sistema de ventas online? ¿No? ¿Cómo ayudaría un sistema de base de datos al momento de vender o de consumir servicios, ¿no? Allí en la imagen hay algunos ejemplos de servicios. Por ejemplo, Spotify o Netflix, ¿no? Que son muy utilizados en el día a día. Entonces yo les animo, ¿no? A que se enfoquen en uno y piensen
¿cuál sería la utilidad que daría la base de datos o qué rol cumpliría la base de datos para un banco, para un sistema de ventas online y o para un sistema de venta o consumo de servicios? ¿De acuerdo? A ver, tomémonos unos 2, 3 minutos, pensémoslo, levantamos la manito y lo compartimos, ¿no? Y no se vale repetir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya que estamos tres, ¿no? Con tres participantes, cada uno coja uno, ¿no? Si ve que el otro participante ya escogió banco, pues pienso en el que sigue, ¿no? Si veo que ya escogieron banco y ventas online, pues cojo el último, ¿no? Y me pongo a pensar. ¿Les parece? A ver, damos unos 3 minutitos. Nos ponemos a pensar a ver cómo podría utilizarse una base de datos en un banco, en un sistema de ventas online o en un sistema de ventas o de consumo de servicios. El que ya lo tiene pensado, definido, levanta la manito, ¿ya? Para ir en ese orden también. Muy bien, ya tenemos una primera mano levantada de la profesora Blanca. A ver. Vamos empezando entonces, ¿les parece? A ver, profesora Blanca, adelante, por favor. Le escuchamos. En el caso de un banco, la base de datos que va a manejar es el de los clientes, en lo cual a través de cada usuario tiene almacena su número de cuenta corriente. Y también tienen que tener esa base de datos almacenado en los movimientos que realiza cada cliente, ¿no? Las operaciones bancarias como los depósitos, los retiros, ¿no? Eh, y también tienen que tener almacenado em, las categorías de los servicios que brinda el banco, los créditos, ¿no? Los tipos de Ujú. eh, préstamos que tiene que hacer, los giros, ¿no? Entonces todo a través de una codificación a qué servicio va a ceder una transferencia bancaria, ¿no? Eh, Tiene que estar articulados qué operación va a hacer
el cliente, ¿no? Y todo se va almacenando en diferentes tablas que van a estar relacionadas con el código Correcto, del usuario, ¿no? correcto, correcto. Me parece muy buena la descripción. El banco tiene que tener la información de sus clientes, así como también de sus operaciones, ¿no? Ya sea un depósito, ya sea un retiro, ¿no? Y o también, ¿no? La información de los productos que puede ofrecer el banco, ¿no? Ya sea un crédito personal, ya sea un crédito hipotecario, ¿no? No sé, pues, ¿no? De repente un plan de ahorros, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, la base de datos tiene que tener todos esos datos para luego poder generar información valiosa, como por ejemplo, el cliente quiere saber, oye, ¿cuáles han sido los movimientos en mi cuenta bancaria durante el presente mes? Por ejemplo. Entonces, ese reporte, ¿no? Es el resultado de todo el almacenamiento de las diversas transacciones, tanto el de los depósitos como el de los retiros, por ejemplo. Entonces, he allí un uso, ¿no? Bastante importante de la base de datos, ¿no? Muy bien, profesora Blanca, muchas gracias. A ver, ¿quién sigue? ¿Quién se anima? Nos queda ventas online y consumos de servicios. A ver, maestro, ¿me permite? Por favor, adelante, profesor César. Bien, yo voy a elegir consumo de servicios, específicamente Netflix. Ujú, Por decir en Netflix, también, ¿no? Se necesitaría que la empresa maneje lo que es una base de datos, ¿no? Porque ya que Netflix brinda un servicio por suscripción, nos contactamos ujú. con la empresa y mediante la suscripción nos volvemos clientes. Y yo me imagino que Netflix debe tener una base de datos en las que va almacenando todos los clientes que se van suscribiendo, ¿no? Y además, en la base de datos, ellos deben tener por la categoría, ¿no? Ya que el plan brinda tres opciones. El plan estándar, básico, estándar y premium, ¿no? Ujú. Y inclusive cuando nosotros, por decir en un momento salió, ¿no? Que ya, por decir lo que estábamos en el plan premium, ¿qué pasaba? Que podíamos compartir, ¿no? Una contraseña que ellos nos brindaban y no necesariamente podíamos verlo de repente en 5 dispositivos, sino hasta más, ¿no? Pero ellos sacaron una normativa en la cual restringía eso, ¿no? ¿Qué pasaba si yo compartía en más de 5 dispositivos? Me llegaba un mensaje, ¿no? Diciéndome que, Ujú. señor César, mire, usted está utilizando ya un sexto dispositivo y por lo tanto debe adicionar, ¿no? Yo me imagino que todo eso ellos lo tienen en una base de datos para poder gestionar y manejar, ¿no? Ya sea los ingresos de cada cliente, pues, ¿no? Para poder manejar y optimizar su negocio, ¿no? Por supuesto, me parece muy bueno el ejemplo que ha dado este profesor César, ¿no? Y allí vemos, ¿no? Un claro ejemplo de cómo el tener almacenados los datos y luego cómo el procesamiento de datos nos va a ayudar a tomar una decisión, ¿no? En el caso de Netflix, ¿no? Si alguien, ¿no? El sistema detecta que la cuenta se ha abierto en más, no sé, pues de 2 o 3 dispositivos, pues primero alerta al cliente, ¿no? Oye, mira, están abiertos en más de 2 o 3. Creo que primero pregunta, ¿eres tú el que lo ha abierto? Y luego te dicen, oye, según tu plan, ¿no? Creo que tienes acceso hasta 2, pero estás utilizando 3 dispositivos. Y me parece que allí lo que hacen es o te bloquean en uno, ¿no? Hasta que tú puedas validar que pues en principio, ¿no? Estás utilizando, ¿no? Y luego, ya pues te animan a comprar un plan premium, ¿no? Entonces, pero esta aplicación lo que hace es, uno,
recoge los datos de dónde se ha abierto la sesión, procesa esos datos, generando una nueva información. Y esa información le sirve a Netflix para tomar la decisión, uno, de avisarte y dos, de decirte, si quieres tenerlo en más dispositivos, mira, es conveniente que te afilies a un plan premium, ¿no? Y lo otro que también es importante, ¿no? Tener los datos de los usuarios suscriptores, ¿no? Y allí un dato adicional. Netflix también almacena cada una, ¿no? O sea, almacena y registra qué películas o series vemos, en qué momento, en qué días y de repente por cuánto tiempo las vemos. ¿Por qué es importante esto para Netflix? Porque ellos, para poder invertir en traer nuevas películas o nuevas series en su plataforma, ellos necesitan saber qué es lo que ven mis usuarios, qué les gustaría ver a mis usuarios, porque recordemos que es un servicio por suscripción. Si yo ya me he visto todas las películas y series de Netflix y veo que no actualizan, que no mejoran la cartelera, pues probablemente me dé de baja en el servicio y me vaya. Y eso es lo que no quiere Netflix. Entonces allí, dato adicional, al almacenar la trazabilidad o el historial de películas y series que vemos, Netflix utiliza esos datos, los procesa y les ayuda a tomar decisiones, qué películas me interesa comprar, qué series me interesa comprar o invertir en producirlas, ¿no? Por allí hay casos de series que se han dado en la que Netflix ha tomado la decisión de invertir en producir esas series. Pero ellos hacen esa inversión no porque la serie les parezca muy bonita, que también puede ser un factor, ¿no? Sino porque toman las decisiones basadas en los datos, en la información que reflejan los datos procesados. He allí donde debemos apuntar. Muy bien, profesor César, me parece muy bueno el ejemplo que ha citado. Profesor Máximo, adelante, por favor. Sí, doctor. Sí, bien, en las ventas online es importante tener una base de datos, sobre todo de los Ujú, clientes y más que todo sí, de los productos, ¿no? Los productos que ofrece la tienda. ¿Ya? ujú, Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el stock, ¿ya? Porque correcto. cada venta entonces ahí vemos que la cantidad va disminuyendo, ¿no? Y todo eso se va almacenando. También tenemos que tener en cuenta en la venta online el tipo de pago, ¿no? El tipo de Correcto. pago. ¿Ya? El tipo el tipo de envío que va a querer el cliente, ¿no? Que sea lo más seguro posible, ¿no? Y Ujú, todo esto ujú. para poder también ver en cuanto a la cantidad de producto que tiene y poder ofrecer, ¿no? ¿Qué tipos de productos voy a poder comprar para poder seguir ofreciendo a mis clientes? ¿No? Ujú. En eso estarías usando una base de datos para mis ventas en online. Correcto. Muy bien, profesor Máximo. Me parece también muy bueno el enfoque que le ha dado, ¿no? Y yo aquí, para complementar esto que nos ha descrito, ¿no? Recordemos, ¿no? Que la pandemia, ¿no? Nos empujó, se podría decir, ¿no? A poder utilizar más, ¿no? Los servicios tecnológicos, ¿no? Recordemos que incluso muchos negocios abrieron, ¿no? De manera online, ¿no? La tiendita de abarrotes, ¿no? Quizás no tenía su página web, pero sí tenía su canal de WhatsApp. O si tenías por allí alguien que te dijo, oye, fulanito vende por las noches, no sé, pues, ¿no?
hamburguesas, no sé, pues caldo de gallina, y pues si tú le llamas o le escribes por el WhatsApp, le puedes hacer el pedido. Y luego también empezaron estos métodos de pago que ha comentado y me parece muy bueno, profesor Máximo, estos métodos de pago online, ¿no? Llámese por transferencia bancaria, llámese Yape, Plin, entre otros. Pero lo curioso es que muchas de estas plataformas ya existían, ¿no? Antes de la pandemia ya existían, muchas de ellas, pero no se las usaba porque quizás sentíamos que no teníamos la necesidad o quizás porque teníamos el hábito, ¿no? Teníamos en la cabecita que esas operaciones las teníamos que hacer de manera presencial, de manera física, una compra de un producto, porque pensábamos, ¿no? Para yo estar seguro de que voy a comprar una computadora, tengo que ver quién me lo va a vender, tengo que ver la computadora que me la muestre para yo poder recién pagar por ese producto. Pero la pandemia nos empujó a creer, a utilizar los sistemas web, por así decirlo, de ventas online, ¿no? Y es así que hay mucha gente que emprendió de manera online. Hay mucha gente que todavía realiza ventas online. Es más, ¿no? A veces ya ni tenemos la necesidad de ir a la tienda o de ir al restaurante, porque pedimos el delivery, ¿no? El famoso delivery. Entonces allí es importante para el comerciante, para el vendedor, ¿no? Es importante tener esos datos, porque a partir de esos datos, él puede, ojo, realizar mejor sus ventas, pero también pensemos en que este método de venta online le ahorra muchísimo al vendedor, ¿no? Es más, ¿no? Hay mucha gente que pues cocina muy bien en casa. No puede ahorita tener un restaurante, un local, invertir en personal, pero puede cocinar desde casa y atiende desde casa los pedidos. ¿Y cómo hacen? Pues bueno, oye, por un WhatsApp, por un correo, oye, fulanito, prepárame estos platos y me lo envías, no sé, pues 1, 2 de la tarde y te pago por Yape, ¿no? Entonces, vemos que las ventas electrónicas y las ventas online son en la actualidad el pan de cada día, ¿no? Profesor. Gracias a Dios Y, ya la pandemia ha acabado, pero este sistema y muchos más se han quedado. Y aquí, profesor, sí, disculpe, dígame, adelante, por favor. en ese sistema de ventas que usted dice que se hace a través de WhatsApp, Ujú. entonces la base de datos sería los contactos que tienen ellos, ¿no? O sea, cada cada contacto sería o sea, toda la base de datos, ¿no? Ah, es una muy buena pregunta. Me parece muy buena su comentario, muy bueno su comentario, profesor Máximo. En un primer momento, ¿no? Las personas hacían todas las ventas por WhatsApp y pues allí teníamos una primera base de datos que sería nuestra agenda de contactos, correcto, y eso es muy cierto. Pero la agenda de contactos empezaba a crecer porque había muchos clientes que empezaban a llamar, a hacer sus pedidos y se complicaba el poder saber, oye, el día de hoy, ¿a cuántos clientes he atendido? ¿Qué productos he vendido? Tendría que ponerme a revisar conversación por conversación por conversación e ir tomando nota qué producto he vendido, cuánto le he cobrado, ¿no? Para poder yo hacer mi resumen de ventas. Entonces las personas decían, oye, ya que esto ya
se vuelve un poquito trabajoso y empezaron a funcionar los sistemas de ventas. Es más, ¿no? Creo que por allí ha crecido un poquito más. No sé si ustedes han escuchado esta plataforma Mercado Libre, ¿no? Por ejemplo, una plataforma que no existió, o mejor dicho, que no se creó en la pandemia, existía de antes, pero Mercado Libre creció. Otro ejemplo, ¿no? Las tiendas comerciales como, no sé, pues citando, por ejemplo, ¿no? Ripley, Falabella o Esle, realizaban ventas online, pero como la demanda creció, empezaron a crear sus propios aplicativos, tanto para web como para móvil, para vender sus productos. Y me parece que en la actualidad ahora aceptan a nuevos socios para que posteen sus productos en esa tienda y pueda ser una vitrina de venta, por ejemplo. Otro ejemplo más de ventas online que tenemos allí y quizás uno ya a nivel mundial con bastante éxito, Amazon, ¿no? Quizás habremos escuchado y si no, pues bueno, les comento, Amazon es una tienda que vende de todo, ¿no? De todo. Electrodomésticos, equipos informáticos, libros, accesorios para la casa, todo, ¿no? Y lo vende a nivel mundial, ¿no? Y es más, ¿no? Creo que también ahora ya están dando la apertura a que otros vendedores puedan ser parte de Amazon y poder ofertar sus productos a través de su tienda. Y Amazon, si gustan, podemos ver un poquito aquí, ¿no? Y Amazon va un poquito más a la experiencia del cliente. ¿Por qué? Porque si yo digo, por ejemplo, oye, necesito comprar una laptop, ¿no? Amazon no solamente te dice, mira, puedes comprar estas laptops, no solamente te da el nombre o la marca del producto y o algunas características, no solamente te da el precio, sino que te dice, mira, oye, aquí hay un rango de opiniones. Entonces, para tomar una decisión, te dice, mira, puedes también revisar qué es lo que dicen estas personas sobre este producto. Ingresas al producto, bueno, aquí está en inglés, ¿no? Pero tú puedes revisar, ¿no? Aparte de más detalle del producto, puedes revisar los comentarios de las personas, que pueden ser para bien y motivarte a comprar, como también te pueden aclarar algunas dudas del producto antes de comprar. Entonces, y aquí seguimos hablando de datos, seguimos hablando de información. Por eso el día a día, ¿no? Se vuelve cada vez más importante el buen almacenamiento, el buen diseño, el buen desarrollo de la base de datos. Y es más, ¿no? Si queremos seguir hablando de Amazon, ¿no? Un poquito, en base a lo que tú busques, luego Amazon te dice, oye, si tú estás buscando el laptop, yo te puedo recomendar algunas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mira, aquí hay un historial de lo que he buscado. Mira, ya se ha creado un historial de lo que he buscado. Si yo entro mañana o pasado, me dicen, mira, tú estuviste buscando laptop. Mira, acá te muestro las nuevas opciones del día, por ejemplo. Entonces, las ventas online es un sistema que ha venido y que se ha quedado, ¿no? Pero ahora toca, ¿no? De todos esos datos que yo ingreso desde el momento en que me creo una cuenta en Amazon, desde el momento en el que busco un producto, desde el momento en que empiezo a leer, a informarme de los productos, Amazon va almacenando cada uno de esos datos. ¿Para qué? Para luego también darme más información y ayudarme a tomar una mejor decisión en la compra del producto que voy a hacer, ¿no? Entonces, he allí
el potencial que tienen las bases de datos en la actualidad. Ustedes han citado ejemplos muy buenos en el colegio, ¿no? En una biblioteca, por ejemplo, ¿no? Y hay muchas cosas más que se pueden hacer con una base de datos en un colegio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Gestionar la asistencia de los estudiantes para luego tener un reporte, ¿no? Rápido, un reporte veraz, un reporte eficiente que me diga cuántas veces ha faltado el estudiante a clases y luego poder tomar la decisión y decir, ¿qué hago para bajar el número de inasistencias de mis estudiantes? Yo recuerdo que cuando iba al colegio, ¿no? Pues el auxiliar o el profesor tomaba asistencia en un papelito, ¿no? En una hojita, en un formato, ¿no? Y eso era por cada profesor. Y pues imagínate tener la asistencia en el papel y después de todo un semestre, por así decirlo, o de todo un año académico de estudio, ese papelito, ¿cuántos datos importantes tiene? Para poder analizarlos, tendría que tener el papelito, o la hoja, o el formato a la mano, ¿no? Tendría que ponerme a leer cada hoja, cada dato, cada columna, cada valor ingresado en esa hoja, en ese papel. Y a partir de ello, hacer el resumen. Y eso involucra tiempo, involucra recursos, ¿no? Y además involucra esfuerzo humano. Sin embargo, en la actualidad yo podría crear un sistema tecnológico, un aplicativo software, por así decirlo, que me ayude a gestionar, a capturar rápidamente la asistencia del estudiante, para que en la semana, en el mes o en el mismo día que yo registro esa asistencia, al padre de familia, al profesor, al tutor, ¿no? Qué sé yo, del colegio, le pueda llegar esa información y se puedan hacer las medidas correctivas en el momento, ¿no? Y no esperar a que pase 3 meses, un año, para recién poder ver toda la información de las inasistencias de un estudiante. ¿Qué es importante allí? Poder almacenar, gestionar los datos para generar una información valiosa, que es cuál es el estado del estudiante en cuanto a las asistencias al colegio. Entonces, el colegio, las instituciones educativas tienen múltiples usos, ¿no? Otro tema podría ser las notas, ¿no? ¿Ok? Que son datos importantes, ¿no? Y que nos van a ayudar, ¿no?, a poder tener datos reales, importantes sobre mis estudiantes y poder ayudarles, poder acompañarles a hacer mejoras, por ejemplo. Entonces, hemos visto también el día de hoy cuáles son las aplicaciones, ¿no? En casos de uso reales, ¿no? En las cuales la base de datos tiene una gran importancia. ¿Ok? Lastimosamente el tiempo nos ha quedado muy corto. He querido tener esta primera sesión un poquito interactuar porque creo yo que aprendemos más cuando participamos que cuando escuchamos, ¿no? Y pues es un poquito también la metodología, el enfoque que nosotros también brindamos a los estudiantes en la carrera, ¿no? Muchas veces le digo a mis estudiantes, a mí, o sea, sí es importante que sepas el conocimiento teórico, pero creo yo que va a tener mucho más valor, ¿no? Y te va a ser mucho más beneficioso que tú luego puedas ver cómo se aplica en la realidad, para que luego puedas también
identificar nuevos escenarios y tú puedas decir, oye, el profesor me habló de base de datos. En el escenario que estoy ahorita, ¿cómo sería un sistema de base de datos? Entonces, que, y mover, ¿no? A ese, este, a esa ocasión de aprendizaje en situación real, ayuda mucho a los estudiantes a poder conocer, comprender y dar valor al conocimiento que se le brinda en clases. Muy bien, yo creo que podemos llegar hasta el día de hoy. No quiero cansarlos. No sé qué les ha parecido esta primera sesión del día de hoy. No sé si ustedes tengan alguna consulta o algún comentario adicional, por favor. A ver, empezamos. Profesor Máximo, ¿qué le ha parecido la sesión de hoy? Sí, profesor, ha estado bien, bien interesante. Eh, bueno, la primera clase la he entendido muy bien. Sí, profe. Muchas gracias, profesor Me ha Máximo. gustado, me ha gustado. Y espero a ver con la segunda para ver, aplicar más a ver las bases de datos, aplicarlo mm, bien con los muchachos. Perfecto, profesor Máximo. Muchas gracias. Profesora Blanca, adelante. Había levantado la mano, discúlpenme. Sí, profesor, me ha parecido importante poder considerar la parte introductoria de la base de datos, pero contextualizado a ejemplos que palpamos de nuestro entorno. Creo que de esa forma se va a ir ah, coordinando para que en la programación que se está plasmando para quinto se vaya abocando también de acuerdo al proyecto de aprendizaje. Así que me parece muy bien que ya se esté desarrollando nuestra parte del curso para los jóvenes de quinto y también nosotros que Ujú. somos de especialidad irnos también actualizando, ¿no? Entonces le agradezco este, la capacitación que nos están brindando. Perfecto, profesora. Ahí solamente me permito complementar una parte que ha hecho usted muy importante, ¿no? Cuando desarrollamos de esta manera la sesión, también nosotros animamos y motivamos a los estudiantes a partir de estos ejemplos que se hablan en clase, que ellos en su mundo real, en su entorno más cercano, también ellos empiecen a idear estos proyectos que luego se van a transformar en un aplicativo software, ¿no? Entonces, me parece muy bueno lo que usted ha comentado y si van a desarrollar proyectos, creo yo que un enfoque así les puede ayudar mucho. Muchas gracias. Profesor César, adelante, por favor. Bien, maestro. Sí, la sesión de hoy me pareció muy importante, sobre todo interactivo, ¿no? Ya que nos ha dado la oportunidad a cada participante de dar nuestro punto de vista referente a la base de datos, ¿no? Y hemos aplicado al día a día, ¿no? A lo que vivimos al día a día, ¿no? Porque todo esto, ya sea el banco, ventas online o Netflix, es algo que nosotros hemos consumido en alguna oportunidad de repente, ¿no? Y son claros ejemplos para iniciar de ahí de repente cuando enseñemos a los estudiantes qué es una base de datos, ¿no? Perfecto, profesor César. Muchas gracias. Sí, yo creo que les puede ayudar mucho, ¿no? Y pues también les animo, ¿no? Que en cada sesión puedan ustedes hacer las preguntas que gusten, ¿no? Yo encantado de poder compartir lo que sé, ¿no? Y si por A o B allí hay algo que falte complementar, también existirá o existe el compromiso mío de poder también brindarles la información necesaria para aclarar esa duda. ¿Ok? Profesor Luis, buenas noches. Vamos cerrando. No sé si usted tiene algunas palabras para el cierre de la sesión de hoy.
Profesor Luis Manso, ¿me escucha? Ok, bueno, parece que está ocupado. No hay ningún problema. Entonces, estimados participantes, quedamos por hoy hasta aquí y la siguiente sesión, ¿no? La retomaremos el día jueves a las 7:30 de la noche, ¿no? Que es el horario de la sesión, ¿no? Y pues, aparte de desarrollar la sesión, también les voy a compartir un material adicional para que luego ustedes puedan leerlo, complementar con la clase que se va a dar. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches, A usted, gracias. profesor. Muy buenas Buenas noches. noches. Hasta Noches, luego. hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.